Hola viajantes, bienvenidos a Borja. Hoy estoy aquí, estamos cerca de Zaragoza, más o menos para que nos orientemos. Y hoy vamos a entrar al santuario de Borja para ver el famosísimo Ecce Homo que la señora Cecilia Jiménez restauró en 2012. Entonces vamos a entrar para conocer su historia, para ver el Ecce Homo original. Y os vamos a enseñar, porque además hay un pequeño museo. Y entonces vamos a enseñaros todo lo que hay aquí. Pues como veis es un caserón precioso, que además es como el hotel más antiguo de España. Lleva 450 años seguidos siendo un hostal, si digo la palabra que no sé cómo decirlo, el caserón. Desde hace más de 450 años viene proporcionando alojamiento a los visitantes del santuario. Puede ser considerable el establecimiento hostelero más antiguo de España. Eso, lo que estaba diciendo. Aquí, aunque existió una hospedería anterior, fue en 1560 cuando comenzó a construirse el edificio actual. Aquí lo veis, la escalera que os la voy a enseñar. Aquí sigue habiendo gente, entonces hay una parte que no vamos a poder ver porque es privada, porque es la gente, los huéspedes que están aquí. Pero veis aquí el Ecce Homo, está por todos sitios, además hay un mirador precioso. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos ver. A ver, lo veis aquí, la entrada, Santuario de Misericordia. Pues vamos a ver. Bueno, pues al entrar nos encontramos con una escalera preciosa. Y a ver qué hay aquí. Hay una cocina típica aragonesa antigua. ¿Os imagináis lo sabrosa que tiene que estar un buen puchero, un asado hecho aquí? ¡Oh, qué maravilla! Me fascina la combinación de suelos de baldosa rústica con las vigas estas de madera a la vista. Bueno, y las perolas y cazuelas de barro, los muebles de madera maciza, bueno, y por supuesto la bota colgada ahí en la pared. Me encanta. Y luego por aquí tenemos la escalera imperial barroca, que fue construida en 1681 y que sirve de acceso a la parte noble, que es donde están las habitaciones y que, claro, solo pueden entrar los huéspedes. A ver, a este lado tenemos una sala de interpretación del Ecce Homo, que supongo que nos contará la historia y las consecuencias, pues, de la restauración de doña Cecilia. Ay, qué gracioso. Aquí te puedes hacer la foto, metes la cabeza. Por supuesto me he hecho la foto, quiero decir. O sea, está claro. Para mayores y para niños. Me encanta. Aquí veis el fotomontaje con la imagen del Ecce Homo de Borja. Qué gracioso, por favor. Esto está muy bien hecho. A ver, esto es la biografía de Elías García, que fue el que pintó el Ecce Homo original. Le veis aquí la familia García Condoy, aquí la boda. Se casó este hombre aquí con su señora, que veis aquí el Ecce Homo. Es aquí la comunión de Jesús, el hijo pequeño de Cecilia. Se puede ver al fondo de la iglesia todavía la imagen del Ecce Homo de Elías. Ah, pues digo yo que será Cecilia. Y entonces lo ve aquí. Entonces aquí tenemos las informaciones. Y va a tener 45.824 visitas registradas de agosto a diciembre de 2012. ¡Qué fuerte! Madre mía. Espectacular, ¿eh? Ahí, así que se ve mejor. Aquí este es Elías García Martínez. Aquí veis un poquito de la historia del pintor original. Aquí Cecilia, la pobre Cecilia, no se merecía para nada todo el odio que recibió la pobre mujer con lo mayor que era. Todo el mundo se riera de ella. Pero bueno, aquí veis, ha traído toda la fama a su pueblo. Que además, bueno, no sé cuándo vais a ver este vídeo, ¿vale? Pero hoy es 30 de abril. Hace nada, 4 meses que ha fallecido. Entonces aquí veis un mosaico realizado con imágenes de turistas fotografiados junto al Ecce Homo. Gracioso. Aquí veis, pues bueno, todas las noticias. Qué fuerte. Pues la verdad que puso el nombre de Borja en el mundo. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Aquí dice... Ah, mira, Kiko Rivera.
Pues es muy interesante esto. Pinta tu propio ekeomo. Ah, ¿puedes pintar uno? Yo es que no sé pintar una patata que parezca una patata. Entonces no. Esa que te dice cómo puedes hacerlo, qué gracioso. Ay, bueno, por favor, qué original. Aquí lo tienen todo muy bien hecho. Y no, pues aquí las otras cosas que hay que ver en Borja, que no solamente es este santuario, sino pues todas estas cosas que se pueden ver. La verdad que es una zona muy bonita. Aquí veis. Pues esto está muy bien. Vamos a salir a ver ahora qué es lo que hay en la otra parte del museo de ella y dejamos el ekeomo original para el final. Bueno, pues antes de entrar donde el ekeomo, vamos a mirar aquí el Museo de Cecilia Jiménez Zueco. Veis aquí Museo Cecilia Jiménez Zueco, Santuario de Misericordia, Asociación de Vecinos. A ver, me han dicho que tenga cuidado con la puerta porque puede ser que pesa o que se cierra mal. A ver, ¿qué nos encontramos aquí? ¡Ostras! ¿Tú cómo cierra esto de golpe? Espera, voy a cambiar de cámara porque no se ve bien. Bueno, a ver si con el teléfono se ve mejor. Con la GoPro no se ve muy bien. Bueno, sabéis que ella pintaba, era más paisajista que retratista. Pero bueno, aquí veis. Son de una especie de concurso que hay de artistas que pintan ekeomos. Entonces esta es la exposición. A ver si aquí tenéis a Cecilia pintando. A ver si pone Cecilia y el ekeomo. Aquí lo veis. Ya os digo, hay una especie como de concurso de pintura que lleva el nombre de Cecilia y estos son algunos de los cuadros que se presentan. ¿Veis aquí? El ekeomo. Por supuesto no podía ser otro tema. Pero sabéis aquí de distintos artistas, cada uno pues con su manera, con su estilo. ¿Veis aquí? Yo es que realmente no sé dibujar una patata que parezca una patata. Todo esto me parece estupendo. A ver, os voy a enseñar así todos los que hay. ¿Veis? De muchísimos artistas. Es que ya os digo que Cecilia era más paisajista que retratista. Y sabéis que de todas maneras el ekeomo, el que se ha hecho tan famoso, no estaba terminado. O sea, ya en la cara le había echado los colores para pues eso, poner la base y luego seguir pintando. Ya no le dio tiempo a terminarlo y antes de que esto explotara. Es aquí cuántas distintas ideas de cómo es un ekeomo. Uy, esto es el misterio de la mística. Pues aquí lo veis. Me gusta este de los ojos, no sé por qué, pero este me ha gustado. Parece súper bonito. Pero bueno, pues aquí lo veis. Ay, me parece que nos hemos dejado algunos. Este no lo hemos visto. Perdón. Estos dos quedaban. Y este aquí. Y esto supongo que será antes de... O sea, como era el original. Y si te vas al otro lado, cómo iba la renovación. Que es que no le dio tiempo a terminarlo. Pues este es muy original, este me gusta. Y luego aquí hay otro también. Así que no de las luces. Pues es bastante interesante, oye. Así que ahora ya los hemos visto todos ahora. Sí, ahora sí. Así que ahora ya que hemos visto las otras salas y este museo, vamos a ver el ekeomo original. Bueno, pues como veis, hemos vuelto a donde estaba la escalera imperial y la cocina. Y lo primero que vemos es la sala donde compras las entradas, que cuestan, por cierto, 3 euros, que van destinados íntegramente a la residencia Hospital Sancti Spiritus de aquí de Borja, que era donde desde hace años vivía doña Cecilia. Hay aquí algunos objetos de merchandising y varios mapas donde los visitantes clavan en un papelito el lugar desde donde proceden.
Y de aquí llegamos a la iglesia, que es donde se encuentra el Ecce Homo. Aquí vemos muchos artículos y portadas de prensa hablando del Ecce Homo. Como veis, es una iglesia de una sola nave, con 3 tramos con capillas laterales, presbiterio y un ábside poligonal. Mientras os enseño así por encima la iglesia, vamos a hablar un poquito del Ecce Homo. Cecilia Jiménez Zueco era una señora de 81 años, que llevaba unos 20 cuidando de esta iglesia como iba pudiendo. Limpiaba un poquito, bordaba, lo que hiciera falta. Había una pintura de un Ecce Homo en una de las paredes, obra de Elías García Martínez, de más o menos 1930, que debido a que no había sido preparada correctamente, ya que no se usó imprimación, y que en esa zona en la que estaba había filtraciones de agua, estaba en un estado deplorable. Doña Cecilia, con el permiso del cura, hizo pequeños intentos de restaurar la pintura, poquito a poco. Ella era pintora aficionada, más paisajista que retratista, y comenzó a retocar la pintura empezando por la túnica. La mala suerte, o buena según se mire, quiso que una vez que había pintado los colores base para la cara, y mientras la pintura se secaba, Cecilia se fue unos días de vacaciones. Fue justo en ese momento cuando las autoridades descubrieron los cambios en la pintura y el fenómeno del Ecce Homo se hizo mundialmente viral, sin tener en cuenta que la restauración no estaba completa. Miles y miles de personas acudieron en masa a este diminuto lugar en los primeros meses. Cecilia había puesto a Borja en el mapa. Por desgracia, toda esta atención afectó mucho a la pobre mujer. La gente se burlaba de ella y se convirtió en un chiste para la gente, lo que la sumió en una depresión en sus últimos años. A mí me da muchísima ternura pensar en esta buena mujer que con toda su buena voluntad quiso arreglar un lugar que se estaba deteriorando sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Si hubiera podido terminar la obra, aunque no hubiera sido con la calidad del original, seguro que ni siquiera le hubieran dado las gracias. Pero la burla y la historia malinterpretada da mejores titulares, incluso si es a costa del honor y la vejez de una pobre mujer. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Hay, como en las demás capillas, una pequeña descripción y 2 grandes fotos que nos muestran cómo era la pintura original y el estado catastrófico en el que se encontraba cuando doña Cecilia decidió intervenir. Junto a ellas y protegido tras un cristal se encuentra el famoso Ecce Homo. Se ve que la túnica sí que está terminada y muy bien hecha. A mí por lo menos me lo parece, pero yo no sé dibujar una patata que parezca una patata. Efectivamente, la cara es lo que llama la atención, pero no olvidemos que no la dejaron terminar y por tanto, este no era el resultado esperado. Doña Cecilia ha hecho por su pueblo, la iglesia y por la residencia mucho más de lo que podía imaginarse. La fama ha traído fondos que ayudan a otras personas mayores y eso es algo muy positivo, a pesar del sufrimiento que la fama le causó. Doña Cecilia falleció en diciembre de 2025, apenas hace unos meses, y parece que en breve será exhumada y enterrada aquí, en la iglesia, junto a su obra. A mí personalmente me ha gustado mucho esta visita y la historia de Cecilia y su Ecce Homo. ¿Y a vosotros, viajantes? Gracias por todo, doña Cecilia. Descanse en paz.